Hola, te habla Adrián Rojas, pastor de la comunidad cristiana en Arvin, California. Esta es la cuarta entrega de la serie Conociendo a Dios. Hoy quiero darte una llave y es la llave para alcanzar una vida victoriosa. Quiero decirte que la fe es un regalo de Dios para todo ser humano. Todos hemos recibido fe en alguna medida. Dios no hace excepciones. Todos hemos recibido el regalo de la fe. Pero la verdad es que nadie nace aprendido. Nadie nace con la habilidad de dirigir su fe hacia el verdadero Dios. Pero debemos tener claro que todos nacemos con la necesidad de poner a trabajar la fe para creer en alguien o en algo y dirigir también la adoración de esa fe hacia ese alguien o ese algo. Así que el ser humano siempre enfocará su fe para algún lado. La escritura dice en Efesios capítulo 2, verso 8 al 9: pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada. Dios se ha revelado a nosotros de dos formas. Una, a través de la naturaleza. Todo lo que nosotros vemos y admiramos de la maravillosa creación. Todavía hoy en día, con tanto adelanto tecnológico, nos es más fácil realmente poder entender la magnificencia de la creación. Y entonces Dios, entendemos, se revela a través de lo que ha creado. Pero hay otra forma en la que Dios se ha revelado más específicamente a través de la historia, en diferentes culturas, en diferentes momentos históricos, en diferentes situaciones y personajes. Y hablo de la palabra escrita. Ambas nos dirigen a un Dios creador, pero la palabra escrita nos indica quién es ese Dios creador. Juan 1:1 al 4 dice: en el principio ya existía la palabra, y aquel que es la palabra, dice San Juan, estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas. Nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Este es el Señor Jesucristo. Y esa es la razón por la que guiamos a las personas para que, indiferentemente de la religión que profesen o hayan profesado, reciban a Jesús como Salvador en forma personal. Yo quiero hacerte una pregunta. Después de todo esto que hemos escuchado, ¿hacia quién deberías dirigir tu fe para ser verdaderamente salvo, para ser verdaderamente salva? ¿Deberías dirigir tu fe hacia una iglesia, hacia un líder espiritual, hacia la Biblia o hacia Jesucristo? Pero la fe no solo se usa para esa primera oración de salvación. El paso siguiente es aprender a usarla para mantener nuestra seguridad de salvación en Cristo Jesús. Si respondiste que es Jesús, ese es el verdadero lugar donde tenemos que poner nuestra fe, es la persona en la que podemos poner nuestra fe. Una iglesia no nos puede salvar. Iglesias, denominaciones, confesiones hay muchas. De hecho, antes de cualquier denominación actual en el mundo del cristianismo, ya Jesús existía.
Y Jesús no pertenecía a ninguna iglesia porque la iglesia todavía no había sido fundada cuando Él estaba aquí. Por lo tanto, no podemos poner nuestra fe en una iglesia. Tampoco podemos ponerla en un líder espiritual porque todos somos pecadores y todos hemos fallado y nadie ha dado su vida por mí o por usted sino Jesucristo. Un líder espiritual tiene otra función, pero no podemos poner nuestra fe en un hombre. La Biblia es la revelación de Dios, es la palabra que Dios nos ha dado. También contiene muchas historias que están ahí para que nosotros podamos conocer cómo fue que se desarrolló el mundo bíblico antiguo. Y en fin, es una revelación de principios, de reglas y de recomendaciones que Dios nos hace para poder vivir una vida adecuada delante de Él. Pero en sí la Biblia no es Dios. La Biblia no es en sí el medio para salvarnos. Aunque usted se aprenda la Biblia y aunque usted quiera obedecer la Biblia, no se va a salvar obedeciendo la Biblia. Se salva obedeciendo a Jesús, siguiendo a Jesús, aceptando a Jesús como Salvador. La Escritura dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, verso 24: les aseguro que quien presta atención a lo que yo digo y cree en el que me envió, hablando de Jesucristo, eso es una expresión de Jesucristo, dice, tiene vida eterna y no será condenado. Esa es la promesa, pues ya ha pasado de muerte a vida. Entonces, ¿dónde está puesta tu fe? El Evangelio de San Juan, capítulo 6, verso 37, narra lo que Jesús dijo. Dice, todos los que el Padre me da, vienen a mí, y a los que vienen a mí, no los echaré fuera. Escucha bien, si tú vienes a Jesús, Él no te echará fuera. Cuando dice todos, implica que nadie queda excluido. Todos los que vienen a mí. No crea esas historias de que solo unos pueden ser salvos y otros no. Dice, todos los que vienen a mí, no hay nadie que quede excluido. Todos, dice, los que vienen a mí, nos da a entender el acercarse, el buscar a Dios a través de Jesucristo. Y entonces ese pasaje corto nos dice que no existe una sola posibilidad de que el Padre pueda rechazarnos a nosotros como hijos. Así que el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 8, verso 35 al 37, dice claramente, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? ¿El sufrimiento? ¿O las dificultades? ¿O la persecución? ¿O el hambre? ¿O la falta de ropa? ¿O el peligro? ¿O la muerte violenta? Como dice la Escritura, por causa tuya estamos siempre expuestos a la muerte. Nos tratan como ovejas llevadas al matadero. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, acá está la pregunta que implica el gran desafío de seguir a Jesús. Todas las cosas expuestas pertenecen a situaciones de la vida diaria que le pueden ocurrir a cualquier persona, sea creyente o no. Pareciera, de alguna forma, según lo dice el apóstol, que los cristianos sufren algunas situaciones de prueba con mucha más intensidad que otros y a veces más fuerte que personas que no creen en Dios. La promesa aquí es muy obvia. Dice, no solo somos vencedores, porque el que logra por sus propias fortalezas vencer situaciones es un vencedor. Pero Dios nos llama aquí más que vencedores, porque las pruebas pueden ser más duras, pueden ser más intensas, pero nuestro desarrollo espiritual, nuestra fe, nos permite ser más que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 14 y 16, también el apóstol San Pablo dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios
son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud que los lleve otra vez a tener miedo, sino el espíritu que los hace hijos de Dios. Por este espíritu nos dirigimos a Dios, diciendo, Abba, Padre. Y este mismo espíritu se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que ya somos hijos de Dios. Entonces, vea lo que este pasaje nos está diciendo. El pasaje asume que somos guiados por el Espíritu de Dios y que la guianza del Espíritu nos asegura que somos hijos de Dios, pues nos hace libres del miedo y del terror de la culpabilidad. Satanás viene para culparte, para que a través de la culpa te alejes de Dios. El plan de Satanás siempre será hacerte sentir culpable. El plan de Dios no es hacerte sentir culpable, es reconciliarte, es poder enseñarte, guiarte como un padre que ama a su hijo, por lo cual puedes decir, papito mío, eso es lo que significa Abba Padre, como un niño pequeño. La unión del Espíritu Santo con nuestro espíritu humano nos hace sentir la salvación permanente. Aun cuando todavía nuestra personalidad es defectuosa, entendemos que estamos en un proceso transformacional. Entendemos que no somos perfectos, pero también entendemos que Dios está en nuestra vida. Te dejo un versículo para que medites en estos días. Romanos 8, 38 al 39. Estoy convencido de que nada podrá separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes y fuerzas espirituales, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo más alto, ni lo más profundo, ni ninguna otra de las cosas creadas por Dios. Nada podrá separarnos del amor que Dios nos ha mostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios te bendiga.